soy Marilu Fernández, integrante del Grupo 4. A continuación te vamos a presentar qué es el movimiento. Se define el movimiento como un cambio de la posición de un cuerpo en el espacio. Para determinar el movimiento de un cuerpo es necesario establecer la posición inicial respecto a algún punto de referencia. Además, se puede decir que existen diferentes factores para determinar un movimiento, como la fuerza, la trayectoria, el tiempo, la velocidad y la aceleración y el desplazamiento. Pues ahora vamos a entender qué es el movimiento. En la escultura, un movimiento es ese estado que se transmite a la mente del observador, es decir, es la capacidad que tiene la persona para apreciar las diferentes esculturas. Es por ello que han surgido el arte cinético, el cual es una corriente de arte que nos indica que las obras tienen un movimiento o parecen tenerlo. Es decir, es una tendencia de las pinturas y las esculturas contemporáneas creadas para producir una impresión en el movimiento. Además mencionamos que existe un gran número de obras en las que surgen las observaciones del entorno vital y de la existencia humana por parte de los artistas, en el cual se puede dividir el movimiento como un movimiento virtual, el cual consiste en crear la sensación e ilusión de que existe un movimiento en donde no lo hay, mientras que un movimiento real es aquel que nos muestra o nos indica el desplazamiento de las formas. A continuación también te voy a hablar cuáles son las características del movimiento en la escultura. Una de ellas es que se pueden moverse realmente y el espectador no, pero tú sí puedes ver la obra en su totalidad gracias al movimiento. De la misma manera, el otro movimiento que puede ser estático, es decir, surge del movimiento, incluso puede forzar al espectador para que rodee la obra. Y mientras que el último movimiento nos menciona que se puede rodear y el espectador puede observar o introducirse dentro de una escultura penetrable. A continuación tenemos el movimiento que abarca el reposo, el hieratismo y el ritmo lento. Para comenzar, el reposo es aliado de lo sobrenatural. Es una manera de imponer la idea de superioridad. La figura permanece fija, imperturbable, como si estuviera poseída de su dominio. El eco psicológico de esta actitud se percibe en las relaciones humanas como una persona seria e inmóvil. La ausencia de movimiento es un factor artístico al servicio de un contenido y no implica incapacidad expresiva para la producción de movimiento. El estado de reposo no debe confundirse con el de tensión, ya que el reposo es la figura que se encuentra relajada, pero puede estar quieta y a la vez tensa. La energía se acumula con evidencia y el espectador tiene la impresión de que el movimiento está a punto de desencadenarse en cualquier momento. Pues bueno, Miguel Ángel denominó este movimiento en potencia. Luego tenemos lo que es el hieratismo. Cuando escuchamos este término hace referencia a una figura humana o un estilo de pintura donde pensamos que es una representación rígida en lo que sean sus movimientos y una representación rígida en sus expresiones. Seguramente es una figura contenida en lo emocional. El hieratismo es la pose artificiosa, poco natural, distinta, que si bien se ve contraria al realismo, no es un defecto, sino justamente marca la distancia entre la realidad y el mundo superior al que pertenecen estas figuras representadas. La postura que se sigue siendo utilizada por los poderosos, quienes se hacen llamar distinguidos, para marcar distancia con la gente común. Lo que en un principio nos parece la falta de expresividad, en realidad expresa mucho. Hasta aquí tenemos la explicación del origen del término, para describir una manera de representar la figura humana y la figura divina. Después, por extensión, se termina llamando muchas veces hieratismo a toda representación de la figura humana, donde existe la falta de movimientos, la poca expresividad en la búsqueda de la solemnidad o del objetivo de mostrar divinidad, poder y grandeza. Para finalizar tenemos el ritmo lento. Pues bien, este ritmo lento es un ritmo visual, es un elemento dinámico que se relaciona con la temporalidad en la percepción de una imagen.
Es una sucesión armónica de espacio ocupado y de espacio libre, de formas repetitivas de una imagen. Se produce cuando una figura se repite en intervalos regulares y conservan su tamaño. Cada espacio vacío marca la velocidad del ritmo, de modo que si el espacio libre es amplio, el ritmo es más lento. Pues a continuación se van a presentar algunos ejemplos de estos movimientos que se ha mencionado. Como ejemplo del movimiento en reposo tenemos a Pujil de las Termas. Es una escultura de bronce de 1.20 metros de altura encontrada en las termas de Constantino en Roma, en el año de 1885. Un magnífico ejemplo de hieratismo en la retratística real lo constituye esta sobria y elegante escultura del faraón Tutmosis III, conservado en el Museo Egipcio de Turín. Por último tenemos el ritmo lento, donde se puede visualizar que existe la misma imagen repetida y un amplio espacio entre cada una de ellas. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Pérez y el día de hoy les voy a hablar en lo que corresponde al movimiento en potencia. Para tratar el tema vamos a partir del hecho de que el movimiento en escultura no es más que el estado que se transmite a la mente del observador, apelando a su percepción, en el que él puede determinar o apreciar si la obra se encuentra en un estado de quietud estático o por el contrario se encuentra en movimiento o da la apariencia de ello. El movimiento en potencia hace referencia al estado de la figura, en la que de cierta manera la energía se acumula de manera evidente y el espectador por tal razón tiene la impresión de que el movimiento está a punto de desencadenarse. También es un medio que nos permite lograr una ilusión de movimiento, claro está. La atención que el escultor puede imprimir le da características de dinamización y vivificación. Es así que les confiere de cierta manera una pujante vida interior que queda como atrapada, cerrada, comprimida, contenida en la propia escultura, sin la posibilidad que ésta salga o se desborde externamente. Rodin, un escultor y artista, concebía la escultura como la tensión de la forma. Además, mencionaba que la escultura es un bulto redondo que representa las cualidades de la vida. La definía como el arte de los entrantes y salientes, y como tal tenía la intención de expresar que en cada abultamiento o saliente la forma en la que afloraba la masa interior, como una fuerza que emanaba de adentro hacia afuera. La representación del movimiento no es más que el momento del mismo, que se debe elegir y esto debe hacerlo el escultor. Sin embargo, se está de acuerdo en que para dar la ilusión deseada de lo que realmente queremos representar, es conveniente representar la acción antes de que ésta inicie. Para ello debemos considerar no la acción como el acto, sino en potencia, es decir, aquel momento previo a la acción, que evidentemente exige una acentuación de la atención. Para ello, un claro ejemplo es la obra de Miguel Ángel denominada Moisés, que vamos a ver a continuación, en la que podemos visualizar que está sentado, está de cierta manera estático, con tablas de la ley en la mano. Sin embargo, su rostro deja ver más, porque su rostro está encendido, las barbas actúan o se asemejan como un manojo de serpientes que indican tempestad, que reflejan ira y que da la sensación de que va a estallar en un momento u otro. Entonces podemos anticipar el movimiento. Eso es lo que denominamos movimiento en potencia. Muchas gracias. Movimiento en acción y posición inestable. El arte puede reflejar la descomposición del movimiento real en cuanto a la suma de aptitudes físicas, produciendo la ilusión del movimiento. Aquí se trata de representar episodios dramáticos que exigen una concentración de dolor y esfuerzo. Por ello, los artistas intentan captar el naturalismo, los gestos, el sentimiento, la energía y los movimientos de la vida real.
En relación con el tema del movimiento podemos clasificar las obras en primero, las esculturas fijas que pretenden captar la sensación del movimiento mediante una técnica propia o mediante la alusión a un truco óptico. Por ejemplo, en la obra La Victoria de Samotracia podemos apreciar la intención de representar el movimiento por parte del escultor. Si nos fijamos en la pierna derecha de la figura situada sobre la popa de un navío, nosotros percibimos la sensación del viento que choca y mueve las finas telas de su vestimenta. Otra obra que es La Conte y sus hijos. En esta obra se capta el momento de máxima emoción y el más expresivo de la acción. Es el más dramático, pues en este es un personaje de la mitología griega que junto a sus hijos fue atacado por serpientes enviadas por los dioses. 2. Las esculturas que se mueven mediante fuerzas naturales o mecánicas. Hoy en día esto se conoce como arte cinético, pues estas obras causan al espectador movimiento e inestabilidad gracias a ilusiones ópticas que cambian el aspecto según el punto de vista desde el cual estas son contempladas. Por ello, Marcel Duchamp hace el taburete y la rueda de bicicleta. El autor manifestó que le resultaba agradable observar cómo desaparecían los radios al girar la rueda. La acción de estas obras móviles no son representadas, más bien son presentadas. Y también se les puede introducir otro elemento como viene siendo el sonido de sus piezas al moverse. 3. Las esculturas cambiantes que se transforman debido a las características de los materiales con los que estas son hechas o por movimientos naturales externos a ellas. Aquí los artistas emplean elementos naturales y las colocan en su entorno. Esto para que al finalizar desaparezcan. Por ejemplo, el agua, el sol o el viento, en otras ocasiones estas actuaban como fuente de alimentación para la escultura y les propiciaban movimiento, mientras que en otros casos estos vienen a formar parte de la escultura. Por ello, uno de los autores utilizaban materiales efímeros como ramas, hojas, hielo, etc., que estos suelen desintegrarse volviendo a la naturaleza. Y por último tenemos las esculturas vivientes, que estas son otro tipo de esculturas donde actúan personas que se maquillan y disfrazan para aparentar ser una escultura. Estas se sitúan en las calles y esperan que pase la gente y les deposita alguna moneda. En el momento que la persona deposita una moneda, estas se mueven simulando siendo una escultura viviente. Gracias. El ritmo sigmoidal es aquel que somete a la escultura a una forma de S. Ejemplos de este tipo de composición es aquel que uno de los artistas mayas destacados de la época, el escultor Yaxchilán, el retratista del escudo Jaguar II, que creó 3 de las obras maestras de la ciudad de Usumacinta. Entre ellas tenemos lo que es el Dintil 24, Dintil 25 y Dintil 26. Cuya composición respectivamente corresponden a un ritmo sigmoidal. El Dintil 24 es una monólita dada aproximadamente entre los años 723 después de Cristo y 726 después de Cristo, pertenecientes al arte precolombino. En concreto, en la época del periodo clásico tardío arte maya. Es considerado una de las obras maestras del arte maya, ya que tiene una altura de 109 centímetros, una anchura de 78 centímetros y una profundidad de 6 centímetros. Está fabricado en piedra caliza mediante la técnica de tallado. Las figuras representan el relieve en donde se encuentra el rey o gobernador, conocido como escudo Jaguar II, y su consorte principal. El Dintil 25 nos menciona que se colocó por encima de la puerta central del edificio 23. Fue tallado también en piedra caliza durante el reinado de escudo Jaguar II, y donde esta figura nos muestra la señora invocando a la serpiente, visión para conmemorar la adición de su marido al trono.
El Dictil 26 es un monolito maya hecho en piedra caliza que conforma parte del conjunto escultórico del edificio 23 de Yaxchilán, Chiapas, que se conserva en las salas mayas del Museo Nacional de Antropología de México, dotadas del año maya, que según las correlaciones calendarias es en el 723 después de Cristo. Movimiento helicoidal. Para empezar a hablar de este tema es importante partir de la escultura del barroco. Básicamente este tipo de escultura está asociado al estilo barroco, del periodo comprendido entre inicios del siglo XVII y mediados del siglo XVIII. En la escultura barroca, los grupos de figuras empezaron a tener una nueva importancia y hubo un movimiento dinámico, además que existió un cambio en la energía de las formas humanas. La escultura renacentista muy a menudo presentaba múltiples ángulos de visión ideal y reflejaba una continuación del movimiento renacentista. Lejos del relieve de la escultura creada en la ronda y diseñada para ser colocada en el centro de grandes espacios. Gran parte de la escultura barroca utilizaba elementos extraescultóricos, como por ejemplo la iluminación oculta o las fuentes de agua. Dicha combinación entre la escultura y la arquitectura permitía crear una nueva experiencia para el espectador. Es aquí donde nos podemos dar cuenta la relación que tiene la escultura barroca con el movimiento helicoidal, debido a que la escultura barroca busca el movimiento y esto la proyecta hacia afuera dinámicamente a través de unas líneas de tensión complejas. Ya puede ser como la helicoidal o la serpentina, además que busca proporcionar una multiplicidad de cuadros y puntos de vista. Gracias a esto llegamos a la conclusión de que el movimiento helicoidal hace referencia a que una escultura se somete a una especie de torbellino. Aquí podemos citar como ejemplo la estatua de Moisés, creada por Miguel Ángel. Pero ¿por qué decimos que esta escultura entra en este contexto? Básicamente su composición es equilibrada, pero con tensiones. Juega con la asimetría. El perfil derecho está cerrado por verticales, mientras que el perfil izquierdo se abre por el pie, el codo y la cabeza. Además que sus extremidades están hacia adentro y hacia afuera, y goza de un giro de derecha e izquierda. Esperamos que esta exposición haya sido de su agrado y cualquier duda las estaremos aclarando. Gracias.